Con ustedes, Causa Común, con Gisela Sotelo. El programa de entrevistas, debate y opinión. Adelante, Gisela. Ya a las 9 en punto en todo el país. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que recién nos sintonizan. Esto es Causa Común a través de los 91.1 de la FM en Radio San Borja, líder en peruanidad. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción. Me quedo con ustedes hasta las 10 de la mañana. Vamos a iniciar este programa de fin de semana haciendo un análisis de lo que ha ocurrido en estos últimos días con respecto a la campaña electoral. Ya estamos ya en la recta final. Se juegan los descuentos, los candidatos están haciendo de todo. Unos se suben en parapente, otros se ponen a bailar más, uno reta al otro, en fin, todo vale, parece, con tal de ganar unos votos adicionales y convencer todavía a ese tanto por ciento de electorado que está indeciso, que no sabe todavía quién darle su voto, que de repente lo va a definir el día de las urnas. Vamos a conversar sobre ese tema con don Alonso Núñez del Prado. Él es analista político y quien se encuentra aquí en Estudios Centrales de Radio San Borja para comentar sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlo aquí en Causa Común. Un placer. ¿Cuál es el análisis? A ver, ¿qué es lo que puede usted, en este caso, resumir de todo lo que hemos visto en esos últimos días? La campaña es un poco aburrida, parece al inicio, ¿no? Pero ahora, en esta recta final, ¿qué análisis puede sacar? Bueno, hay muchas cosas que comentar. Yo creo que lo que más llama la atención y que de alguna manera ha sido motivo de comentarios también por la prensa y por varios analistas, es esta preocupante actitud del público de aceptar roba pero hace obra. Yo creo que es lamentable, ¿no? Evidentemente lamentable, ¿Eso no pero sería una especie de institucionalización, algo así como institucionalidad de la corrupción, algo así? Bueno, es difícil decir, pero lo que sí se ha perdido es indudablemente una ética pública que resulta pues lamentable por que tiene mucho tiempo, porque esto no es reciente. Hoy día lo vemos muy claramente acá y es motivo de análisis público, pero yo recuerdo hace por lo menos 10 o más años que en algún momento que visitaba Arequipa, el taxi que me llevó al aeropuerto al lugar donde iba, defendía exactamente el mismo principio respecto de la alcaldía de Lucho Cáceres Velázquez, que era el alcalde de Arequipa en ese entonces. Entonces, la verdad es que no es una novedad, pero el tema yo creo que viene probablemente desde la época de la corrupción a ojos vista del Fujimorato e incluso un poco antes también del primer. Pero no ha sido suficiente, ¿no? Porque lo ocurrido, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori ha sido sentenciado, está purgando condena por 25 años de prisión, un juicio impecable que ha sido reconocido internacionalmente, como que debió abrirnos los ojos, ¿no? Debió como que dejar un buen precedente y decir, esto no va a ocurrir otra vez. Pero luego tenemos a otros expresidentes como Alejandro Toledo, en este caso investigado por caso Ecoteva, tenemos al expresidente Alan García, investigado también por el caso en la media comisión, por varios temas en realidad, colegios emblemáticos, narcoindultos, hospitales inconclusos, en fin, o sea, como que pareciera que estamos cargando una mochila permanente y no hay algo que nos haga despertar. La última encuesta de Datum que usted ha mencionado, un 49% de la población que todavía considere que podría votar por un candidato que, bueno, puede hacer un par de obras, pero que robe no importa. O sea, eso nos pinta el cuerpo entero. Desafortunadamente es cierto. Es un poco también la sensación de que la clase política es corrupta y no tiene solución. Es también la sensación de que no hay camino de salida. De alguna manera nuestro país está reflejado en su clase política. Todos requintamos contra ella, pero finalmente nosotros la elegimos. Hay un problema serio de gente honrada que pudiera entrar en política, que ve el asunto con temor porque normalmente sale escaldado. Yo conozco algunos casos de personas honradas, de comportamiento impecable, que al vincularse con el tema político han resultado posteriormente acusadas con juicios y problemas, y además con una imagen muy maltratada, porque
en algunos casos hay gente que el grueso del público la considera corrupta, y a mí me consta que no ha levantado un solo penique. Y sin embargo, los grandes corruptos están ahí vivitos y coleando y siguen, porque la estructura política se ha acostumbrado a, digamos, a permitirse entre ellos que ocurra. Efectivamente, que yo te perdono a ti si tú me perdonas a mí. Si me ayudas de repente con algo en el Congreso, mi líder tiene problemas, entonces nos damos la mano. Efectivamente, y nadie está dispuesto más bien a permitir en ese ambiente a un honrado, porque es una piedra en el zapato, o sea, incomoda a un honrado en ese ambiente, y todos tratan por todos los medios de sacarlo, de ponerle palitos en el camino. Pero es solamente un problema de repente la percepción de la población, que ve a un líder que de repente ha hecho un par de obras, le cae bien, y no, yo me niego a creer que sea un corrupto que haya robado, pero sin embargo hay instancias judiciales, hay instancias que deberían investigarlo. Pero si se investigan a ciertos candidatos que han ocupado un cargo público y luego no encuentran absolutamente nada, no se genera esa sensación mayor. Claro, el problema es la impunidad. Es un problema serio, de que definitivamente no es aceptable que se cometan delitos y barbaridades y que después las personas salgan libres. Ahora, el sistema legal requiere siempre de pruebas, y a veces no es posible conseguir pruebas. Eso también es algo completamente cierto. Pero que no significa que no sea corrupto, que no haya robado. Efectivamente, o sea, a veces no es posible conseguir pruebas, y si no es posible conseguir pruebas, evidentemente nadie lo puede condenar. Aunque todos podamos sospechar de que la persona es corrupta. Desafortunadamente hay, como acabo de señalar, también los casos inversos. El caso de una persona que es honrada y que está completamente embarrada por los corruptos que lo han vinculado. Pero es una campaña de alguna manera. Claro, como digo yo, el problema del honrado metido en un ambiente corrupto incomoda demasiado, y lo tratan de sacar a como de lugar. Nos acompaña también aquí en Estudios Centrales de Radio San Borja don Percy Medina, experto en temas electorales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Percy? Qué gusto tenerlo aquí. ¿Qué análisis? ¿Qué podemos sacar? Ya no falta nada, ya estamos a 9 días, puede ser, o creo que menos, de que ya llegue el 5 de octubre y podamos finalmente saber quién va a ocupar el sillón municipal aquí en la capital, y también cómo se van acomodando los partidos en las regiones. Pues estamos a una semana, ¿no? El próximo fin de semana ya... A las urnas. Estamos en silencio electoral el próximo sábado, y el domingo es la votación. El día D para muchos. Y se están jugando los descuentos. ¿Cómo ve usted? ¿Los partidos políticos, los llamados tradicionales, son los que van a seguir de repente ocupando cargos importantes en municipios o regiones, o es que ha habido toda una especie de desbarajuste? Bueno, al revés, ¿no? Porque la mayoría de partidos no han tenido capacidad de poner candidatos propios en las regiones y en las municipalidades provinciales y distritales. Lo que se ve más bien es un creciente auge de los movimientos regionales y las listas locales. Y ahí donde los partidos participan, en muchos casos ni siquiera lo hacen con candidatos propios, sino invitando independientes locales. Y eso tiene que ver pues con una gran debilidad del sistema de partidos, ¿no? Que es básicamente centralizado, que está enfocado en Lima, que tiene muy poca relación con las regiones, que no tiene tampoco mucha relación con los procesos políticos que se viven en las localidades. Porque solamente les importa aquí en la capital, les importa de repente tener cierto reconocimiento, pero ya en el interior, en provincias y regiones, ya que cada líder haga lo que crea conveniente. Hay mucha debilidad, ¿no? Los partidos no han podido sostener estructuras nacionales. Yo no sé si es un asunto de voluntad o no, pero porque además no quisiera sumarme al cargamontón contra los partidos. Los partidos son importantes en una democracia. Es importante que tengamos partidos y que los querramos tener, que pensemos que tienen que fortalecerse, que tienen que ser más democráticos, que tienen que ser más programáticos. Todo eso es muy importante, pero lo que en la práctica ocurre hoy es que no lo son. Entonces hay que hacer el esfuerzo todos por tener partidos más descentralizados, más vinculados con la gente, que sigan los procesos políticos locales y que representen de verdad. Representar supone... Claro.
el tomar los intereses, necesidades, expectativas de la gente y llevarlos al ámbito público, o sea, ser la voz de esos ciudadanos. ¿Y cómo hacer para convencer a esa población, a ese electorado que después de todo lo ocurrido, sobre todo en este año, en el caso Ancash, otros presidentes regionales también que están siendo investigados por temas de corrupción, cómo decirles que los que vienen en adelante, los candidatos que se presentan, son otra propuesta, que no van a caer en los mismos errores o irregularidades? Eso también tiene que ver con la debilidad de los partidos, ¿no? Porque si tuviéramos partidos que tienen afiliados, que compiten internamente, que la pelean, que tienen que ser transparentes en cuanto a su financiamiento, que tienen una trayectoria, en fin, es más difícil que los corruptos tengan espacio, ¿no? Los corruptos en general no son nunca, o muy escasas veces, son los líderes comprometidos de toda la vida, que han hecho política desde muy jóvenes, que tienen 20 años de trabajo político. No, normalmente son más bien personas que llegaron al cargo recién, que aparecen, ¿no es cierto? Con dinero para sostener una campaña, de repente. Consiguen dinero probablemente incluso de fuentes no muy claras. Claro. Luego en el poder aprovechan el cargo para hacer sus negocitos o sus negociotes, ¿no? Ahora, este problema no viene directamente, a ver, en este caso de los líderes. Si yo tengo un candidato a una región, una provincia, pues yo tengo que saber, al menos tener conocimiento de dónde provienen pues sus fuentes. Puede tener mucho básico, dinero, ¿no? Porque finalmente me va a pasar la factura a mí, porque si ese señor que quiere postular a un cargo público y representa a mi partido, si está metido en problemas legales o tiene financiamiento de fuentes no tan lícitas, por decirlo de alguna manera, me va a pasar la factura a mí como partido, o yo como representante voy a tener que pagar por los platos rotos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Si no se sabe de dónde viene el financiamiento, se corre el riesgo de que los grandes poderes económicos compren poder a través del financiamiento, pero ese es a última hora el riesgo menor, claro, porque el riesgo mayor es que los poderes ilícitos compren poder a través de dinero para campañas, ¿no? El narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de personas. Entonces, cuando la política está vinculada con el crimen, entonces desapareció la política, ¿no? Ahora, vamos a analizar brevemente, a ver, con las dos personas que me acompañan, don Percy Medina, experto en temas electorales, el analista político, don Alonso Núñez del Prado. Vamos a analizar por candidato, en ese caso, a ver, aquí en la capital. Don Alonso, Susana Villarán, ¿qué sensación le genera? ¿Cómo ha llevado la campaña hasta el momento? Bueno, mi sensación de Susana es que es una persona honesta y limpia, que ha manejado, sobre todo al principio de su mandato, mal su imagen personal, no supo venderse bien, y segundo, probablemente no tuvo el equipo ideal de personas para manejar el municipio de Lima. Creo que ha sido muy valiente en meterse con temas que nadie se había metido, lo que es muy loable. Creo también que todavía le falta un equipo más competente, más preparado para afrontar los problemas, pero creo que ha aprendido mucho. Pero no genera mucho anticuerpo la señora Susana Villarán. Hay algunos que la critican en el sentido de que siempre hay una respuesta cuando se cuestiona alguna obra que ella está impulsando en esta gestión, siempre echarle la culpa al que dejó, o sea, al señor Luis Castañeda Locio, cuando se supone que uno vota por alguien que va a tener que asumir los pasivos también de la gestión anterior. Hay algo de eso, pero de todas maneras el gran problema está en estilos completamente diferentes, ¿no? O sea, mi sensación es que más bien la gestión de Castañeda Locio fue dedicada a las obras que se venden fácilmente, a las obras que se hacen también con facilidad y que en consecuencia, digamos, granjean simpatías. Y nunca se metió con los problemas más bien picantes, los problemas serios, como son el transporte, como fue el problema de la parada, etcétera. Y el otro tema es el origen de izquierda de Susana, que ha resultado en un rechazo mayúsculo de muchos de los medios, que no le perdonan uno, ¿no? Hay sectores mediáticos que le están buscando el menor tropiezo para sacárselo en cara, y eso ha afectado su imagen. Bien, don Alonso, vamos a la pausa comercial y al regresar estaremos analizando aquí con los expertos en temas electorales lo que está pasando con esta campaña que ya está a punto de terminar. Pausa y regresamos.
noche te vi, había otro que te